Y justamente en el párpado inferior existen tres depósitos descritos, el medial, el medio y el lateral, y la clásica descripción en el párpado superior, una medial y una media. Aquí tenemos una paciente que tiene unas bolsas grasas muy importantes que hacen una gran protrusión y tiene una característica que podemos ver aquí: el párpado baja demasiado sobre el iris, y entonces da la impresión de que tiene una tosis o una pseudotosis. Pero pues esto tiene que ser afrontado dentro de la técnica quirúrgica. Aquí vemos la gran cantidad de grasa que tiene en la bolsa medial, que está marcada ahí en los círculos, y la grasa, la descripción clásica, ¿verdad?, de una bolsa medial, media o lateral, y el resultado es este. Hay un acceso a estas bolsitas de grasa, que es el acceso transconjuntival. Esto, de verdad que es como, para los que hacemos cirugía plástica, es como una cerecita en el pastel. ¿Por qué? Cuando está bien indicada, nos ofrece resultados muy satisfactorios. Yo la siento, claro, las diferencias que existen, no hay muchas veces la misma aplicación de la incisión abajo de la pestaña subciliar que cuando se lleva a cabo por la vía transconjuntival, pero de verdad la siento mucho más sencilla, mucho más accesible, y desde luego con una evolución menos mórbida. Nosotros vemos una paciente joven o un paciente joven en general que no tiene problemas de tensión del borde libre del párpado, y en ocasiones puede tener un abultamiento leve, moderado o excesivo como este paciente, pero la calidad de su piel nos permite poder únicamente resecar la grasa, reacomodarla de acuerdo a la técnica que nosotros queramos manejar, o reposicionarla, que es lo más correcto, y el resultado es mucho más satisfactorio en pacientes como este. Nuevamente les digo, el aspecto que nosotros debemos obtener siempre será un aspecto equilibrado, armónico y desde luego natural. Eso conforma la belleza. Esta paciente vino porque le inyectaron alguna sustancia modelante en los labios. Eso es súper común, y yo tengo también una gran casuística de estos procedimientos, pero le dije, sí, yo lo corrijo, pero primero opérate las bolsitas de los párpados. Y bueno, se lo corregí, y aparte le quitamos las bolsitas. Una condición tan leve hace la diferencia. Sobre todo que, a ver, muchas personas dicen, doctor, esto es vanidad. Bueno, la vanidad es algo tan relativo y tan personal que yo puedo decirles, bueno, y entonces yo por qué me pongo un traje, y por qué me peino, y voy a la peluquería, y en fin, y por qué cada uno de nosotros busca dar la mejor impresión. Por vanidad, por estar a gusto con un aspecto y por una mejor convivencia social. Es totalmente relativo a cada forma de pensamiento. Sin embargo, yo considero que la vanidad es una cualidad positiva. ¿Por qué? Porque el paciente deprimido, la persona deprimida no muestra indiferencia. En cambio, una persona que tiene ánimo, muchas de ellas, hay personas que no les interesa en lo absoluto el aspecto físico, y totalmente respetable. Sin embargo, en aquellas que sí les interesa, pues yo creo que es un signo de una buena propuesta de vida. Entonces, esto es un cambio pequeño, pero grande a la vez. Vean este aspecto cansado de esta mujer,
un aspecto, como le llaman, abotagado, y vamos a ayudarla a que obtenga una imagen más acorde con su edad y de manera también natural y armónica. La cirugía plástica no es exclusiva de las mujeres. Una gran cantidad de hombres están acudiendo cada vez más a nuestros consultorios, lo cual a mí me parece adecuado, no solamente porque yo tenga más pacientes, eso no es el punto. El punto es de que el hombre se empieza a preocupar también por su imagen, y siempre y cuando no caiga en situaciones exageradas, que ese es mi concepto personal, no hay ningún problema si se puede hacer pequeños cambios y no le van a representar más que un aspecto positivo, que debería de hacerse si está dentro de su deseo. Este chico es muy joven, pero tiene unas bolsas tremendas. Entonces, el aspecto incluso lo van a ver con varias personas. El aspecto posoperatorio muchas veces nos muestra a una persona que se empieza a preocupar más por otros cambios. Como por ejemplo aquí este chico cambió de look de peinado. Y hay muchas personas que en el posoperatorio sonríen. Esta chica, la cirugía plástica es para todo el mundo. Para todo el mundo. Esta chica hace quesadillas, pero su aspecto le preocupaba. Entonces va conmigo, hacemos un plan social, digamos, y entonces le devolvemos esa posibilidad de verse más acorde a su juventud, a su estado de armonía facial, y bueno, pues, todos contentos. Vean esta chica, este aspecto de vista cansada, yo la verdad les digo, a ver, ¿de verdad tienes muchos pretendientes? Pues no, yo veo que como que no. Pero esto es lo que yo les digo, van a ver que muchos de los pacientes, y desde luego no se los pido yo, después en el postoperatorio sonríen. ¿Y sonríen por qué? Por una razón muy sencilla, están más a gusto antes que ahora. Ahora que antes. Esta chica tiene unas pequeñitas bolsas y es muy joven. Bueno, ella vino a mí y me dijo, yo no quiero tener esto, esto es una condición hereditaria. Bueno, pues ahí queda. Esta chica también vino porque le inyectaron, ella es de República Dominicana, y le inyectaron, le deformaron el labio, vean estas dos bolas aquí, y esta irregularidad del labio superior. Y entonces, pues, no es que uno escanee al paciente, porque ese es el temor. No voy al mecánico porque me van a decir, no, su carro necesita esto y esto y esto. No voy al doctor porque salgo porque ahora tengo todos los problemas. Y no voy al cirujano porque me quiero operar de todo. No, simplemente que uno busca la armonía del rostro, que en este caso es del rostro, era una chica muy guapa, y aparte de corregirle los labios, pues le propongo una blepharoplastía transconjuntival de párpados inferiores, ¿no? Y el cambio, pues, es notorio, aún haciendo cosas pequeñas. Esta paciente, me comentan por ahí, oye, tu paciente es la dueña de la casa donde filmaron la película Roma. ¿Tú cómo sabes? ¿Sabes que salió en el Facebook? Yo no sabía eso, pero bueno, es una curiosidad. Esta paciente tiene un rostro adecuado, tiene un rostro que no se ve maltratado, no se ve un gran exceso de piel. Sí, es cierto que lo tiene y tiene sus arruguitas. Esta cirugía no es para corregir arrugas faciales, para eso existen otros procedimientos. Pero, pues,
Pues pueden ver que sí, que efectivamente quedó mucho mejor, cambiando solamente unos pequeños detalles en cuanto al exceso de piel, en cuanto a la tensión del párpado y en cuanto a esas bolsitas palpebres. Esta paciente, bueno, parece que uno ve a toda la familia, a todos los amigos, ¿no? Ella fue mi contadora durante un tiempo. Dejó de serlo antes de que lo operaran, no por la operación de pero ella tenía un rostro muy particular. Su nariz es bastante aguileña, pero se le veía bien. Y sin embargo yo le dije, mira, con una cirugía de párpados vas a cambiar muchísimo. Y entonces, sí, las dos cosas que le dije, sonríe y cambió de look. Eso es como un estímulo para la persona, el cambio, porque ya tiene un cambio, entonces pues ahora lo voy a optimizar, ya que me costó tanto. Es cirugía, no es de apego. Esta paciente tiene un rostro muy agradable, pero esas bolsitas como que no armonizan con ese rostro. Y ahora es muy diferente. Inclusive, en algunos casos yo he observado, que son observaciones totalmente al margen de la ciencia, pero he observado que el color de los ojos es un poco diferente de una paciente con un rostro no desagradable, pero esas bolsitas y esos párpados superiores pueden mejorar eliminando un poco de ese exceso que tenemos. Y todos estos pacientes pasaron por el proceso de verse inflamados, de verse morados, pero todos ellos también llegaron al punto de su evolución en que obtuvieron lo que desearon y no había ninguna complicación. Hay pacientes que tienen un rostro adusto, un rostro duro, de facciones hombres, en los cuales se ve bien, el individuo se ve bien desde mi punto de vista, pero él sentía que ese exceso de piel holgada que le llamaban, pues no lo quería tener, y bueno, el cambio fue bastante extensivo. Pero todo eso es muy relativo. Ese paciente que habíamos visto, y que les digo, bueno, este hombre de 85 años de edad acude porque la estética no le importa en absoluto, pero esa piel no lo deja ver. Por lo tanto, solamente nos enfocamos justamente al problema que tiene. Y bueno, ahí está sonriendo. No cambió de look, pero sí está sonriendo. No, pues es diferente. Este otro hombre que tiene una asimetría. Esta asimetría es bastante ostensible, toda la mitad de su cara está más descendida. Y esto es el resultado de gesticular de esa manera durante 50 años. Entonces, se le puede conceder. Aquí vamos a ver lo que les decía de los ojos. Ese es mi punto de vista. Ustedes pueden tener otro, pero sí como que se modifica un poco el color. Igual en esta paciente que tiene ojos claros y que tiene una asimetría de los párpados, podemos observar que los ojos se ven más luminosos, que se restituye totalmente esta parte del surco. Ya tenía tatuado el borde del párpado, pero no se le veía. Y actualmente, bueno, totalmente diferente. A esta paciente le dije que tenía la mirada triste. Y con esto, nuevamente la vemos sonreír un poco más. No cambió de luz, pero esta paciente tiene 63 años la realidad se con 7 años. Tiene 63 años en esta imagen. Ella hacía mucho ejercicio, tenía su cuerpo no parecía de una mujer de 63, sino mucho más joven.
siempre iba de pants y todo esto, pero fue para corregir algo que se pudiera hacer. Aquí hay una situación, uno puede proponerle al paciente que se haga ricos, a veces. Otras veces creo que no es conveniente. Eso lo puede uno hacer durante la entrevista, durante la relación médico-paciente que se establezca. Y cuando lo aceptan, pues está perfecto. Pero cuando no, hay que ceñirse únicamente al problema por el cual ellos viven. Y ella cambió, aquí si pueden ver, trae ya los lentes oscuros por aquí arriba, cambió de look, sonríe más y me dijo, doctor, ya no quiero yo salir a la calle. ¿Sí? Es que estoy muy cambiado. Pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Y yo la veo muy bien, pues sí, pero es que es tal el cambio que pues mucha gente no me reconoce. Bueno, manéjelo, siga más o menos este tipo de rutinas y se tiene que readaptar. El cambio puede ser muy importante, pero pues el cambio siempre es necesario. Este paciente no quiso más que corregir esto. Tiene un problema también de párpados superiores, que incluso tiene mucha grasa aquí, también existe una celulosis, pero él no quiso más que los párpados superiores. Entonces, pues, el resultado es parcial, no es tan bueno como uno quisiera, pero sin embargo, al menos esto desaparece. Esta paciente no quería que le dejaran los ojos muy abiertos. Pues, digo, no es algo que uno haga a voluntad, pero creo que su voluntad fue cumplida, ¿no? Se le ven los ojos pequeños, como debería ser. Este paciente también solamente quería que le corrigiera esas bolsas de los párpados. Bueno, eso puede hacerse. Esto es totalmente... ¿sí? La tecnología contra el ponente. Entonces, esto es totalmente posible porque es selectivo, topográficamente uno puede elegir qué es lo que puede hacer. Este paciente se iba a casar con una persona mucho más joven, entonces pues obtiene un aspecto más jovial y totalmente más armónico con esta paciente que tiene una mirada totalmente triste, con esa piel totalmente colgante, pues puede, al menos esa parte del rostro puede modificarse cuando no son sometidos a un procedimiento más extenso. Este paciente militar tenía un aspecto pues así, fiero, medio hosco, y no lo perdió, siguió siendo exactamente igual, nada más sin los párpados colgando. Esta parte es una cosa que vemos muy común, la asimetría entre los dos párpados. Aquí, este es un problema común. Entonces, vean la disminución del espacio del surco tarsal comparado con esto. Es todavía más sencillo de corregir, porque nada más lo aplica uno un párpado. Empeoró, ¿verdad? Y pues perfectamente corregido el paremo. Otra asimetría. Una más. Vean, este párpado parece un párpado oriental. Y por ejemplo, este párpado que está ligeramente caído de manera unilateral, aparentemente está
caído. En realidad es una elongación de carácter desconocido de la aponeurosis del elevador y tiene sus bolsas. Entonces, bueno, pues se puede, todo eso, haciéndolo de manera sistemática y de manera correcta, puede corregir. Vean, este otro es similar a los anteriores. Y también. Este es otro caso como de los párpados que les mencionaba. ¿Qué mirada tiene esta chica que es médico? Y cambia un poquito la tonalidad del párpado. Esta chica que tiene jantelasma, esto es otro asunto totalmente en el cual yo casi no me meto, pero en lo que sí es de mi incumbencia, como sería una discrepancia entre la armonía de nuestros párpados y aparte bolsas grasas con exceso de piel, bueno, pues se le puede devolver un poco de armonía a cualquier cosa. Una mirada un poco dura, cansada o de aspecto cansado. Pues más vivaz. Hay personas que tienen características físicas que, bueno, totalmente no interviene la voluntad de nadie en cómo está el paciente, ¿no? Pero hay características que constituyen una serie de modificaciones del rostro que puede ser muy benéfico en corregirlo, independientemente que no se toque la nariz o ese mentón que en cirugía clásica se denomina mentón de bruja, la nariz totalmente aguileña, y bueno, independientemente de que no se toquen esas características, puede haber una serie de modificaciones muy benéficas para el paciente. Esta paciente vino por implantes mamarios, pues fue con implantes mamarios y su diafragma inferior, porque le dije, mira, esa mirada que tú tienes, de verdad, no va contigo, te ves como enojada. Yo le propuse también los párpados superiores, pero ella nada más quiso los superiores. Sigue enojada, pero ya se hay miradas dulces ya de por sí, pero que todavía se pueden dulcificar más con una blefaroplastia. Nuevamente, el color de los ojos. ¿Y las otras? Llegamos aquí a un punto álgido porque esto es lo que puede llegarle a ocurrir al paciente cuando presenta hematomas, equimosis severas. Cuando la paciente me envió la primera foto de cómo estaba al día siguiente en su casa, le dije, ¿pero qué hice? En verdad, es algo terrible. Y entonces, pues va uno a ver si la póliza del seguro de responsabilidad médica está en orden. En realidad no, estoy exagerando. La paciente no, la paciente estaba asustada. Yo dije, tranquila, no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Cómo se le dice a un paciente que no le va a pasar nada si el paciente se está viendo así? Afortunadamente, al día siguiente me mandó esta foto, y al día siguiente me manda esta foto, y al día siguiente me manda esta, y cuando la veo en el consultorio, entonces, esto, así como se muestra ahorita, se les presento a los pacientes, las y los pacientes que van a consulta precisamente para que puedan entender la magnitud de lo que puede haber. Esto que vieron es lo más grave que me ha ocurrido, entonces es grave, pero tiene sentido. Casos extremos como el de esta chica, que bueno, sí uno puede hacer modificaciones, pero hay cosas
que ya no pueden modificarse. Entonces, las bolsas pueden desaparecer. El resto no es armónico desde el punto de vista, pero habría que hacer ya otras consideraciones de carácter estético y hay pacientes que no están en ese punto. Pacientes con pieles sumamente difíciles de manejar, pero pues que no pierden ninguna de sus características físicas, solamente se modifica la cuestión del cuerpo. A mí me gusta mucho ver a los pacientes que se estimulan con esto y buscan cambios y mejoras después de una cirugía. Es sumamente reconfortante saber que uno colabora para ello. Y finalmente, ya para terminar este caso, también fue una chica que me estuvo mandando sus fotos. Afortunadamente no fue nada grave como el anterior, pero yo considero que este es uno de los mejores casos que he tenido. Entonces, al principio me mandó esa foto, después ya se vio muy bien, después todavía más arreglada, y este es el resultado que se obtiene cuando la indicación es correcta, cuando uno elige bien al paciente, la técnica adecuada, se lleva a cabo todo bien. Bueno, pues los resultados que tienen que obtener son estos, y perdurables 8 años después de la cirugía, pues la paciente se sigue viendo, por lo menos en cuanto a la mirada, yo creo que bastante armónica. Con esto concluimos y yo agradezco su presencia. ¿Se considera apropiado el uso de rellenos con ácido hialurónico en las células? Es algo de lo cual no hablo aquí por ser un procedimiento auxiliar. En general, es algo que se hace actualmente, puede ser con rellenos sintéticos o semisintéticos, o con la propia grasa del paciente. También se puede lograr con un reposicionamiento de grasa, pero cuando está indicado hacerlo, pues sí, totalmente. Doctor, ¿cuánto tiempo se lleva en la recuperación de la cirugía para que el paciente pueda reintegrarse a sus labores de Sí, esta es la pregunta, una de las preguntas claves, y es, pues, tiene una forma de respuesta no tan precisa como todas quisieran, pero la voy a contestar así. La primera semana, el paciente debe guardar la mayor parte de reposo posible, sobre todo los primeros 3 días, previniendo posibilidad de sangrado, sobre todo, y desde luego, pues para que empiece la recuperación adecuada. Pero al final de la primera semana, el paciente podría presentarse a trabajar si quisiera, solamente que la limitante, esta no es una cirugía incapacitante, es socialmente limitada. ¿Por qué? Porque nadie se quiere mostrar si está hinchado y estimulado. Técnicamente o físicamente podría ya reiniciar un trabajo de actividad moderada o leve, pero no lo va a hacer. Entonces, en promedio son 2 semanas, de 10 días a 2 semanas. Incluso hay pacientes que requieren más. Hay pacientes que lo programan para tener un evento social, entonces yo les digo, con un mes por lo menos de anticipación. Independientemente si es solo el superior o el inferior. No, generalmente esto aplica cuando se hacen ambos.
complicaciones usted manejó ahí ojo seco y bueno, aumentó también que la probabilidad de la ceguera, pero como que no me viene el mecanismo propio de por qué es la presencia de ojo seco. La presencia de ojo seco puede obedecer a razones que, la verdad, ignoramos, pero que están presentes. Yo lo he visto por lo menos de manera temporal en algunos pacientes, en los cuales tenemos que indicarles algún tipo de lubricante ocular para compensar, sobre todo cuando existió un edema muy importante de la mucosa, una quenosis, una cosa así, como es el caso de la paciente. ¿Es transicional? Generalmente es pasajero. En el caso de la ceguera, está reportado que el mecanismo es un hematoma retroabundante, ahí sí, eso es perfectamente conocido, y desde luego la compresión del nervio óptico por este hematoma, pues es generalmente lo que podría dar origen a una pérdida de la visión. Sin embargo, yo creo que esto sí debió haber sido en el pasado, y en muy pasado, porque no veo claro cómo podría ocurrir eso sin despertar la alerta de un paciente. Tal vez en pacientes que no tienen la capacidad de comunicarse pronto, en fin, situaciones irregulares. José Luis, te felicito, realmente muy explícito todo, y es un tema que nosotros los cirujanos plásticos abordamos con tanto cuidado. Yo considero que es de las operaciones más delicadas que tenemos y de las que nos pueden dar muchas complicaciones. Generalmente nos toca hacer una blefaroplastia después de hacer una RIT. La RIT nos lleva 3 horas y la blefaroplastia más o menos como 1 hora, hora y media. Y entonces ahí sí tenemos que emplear 10 sentidos, no 5, 10 sentidos para cortar, para sacar la grasa, para todo esto. Así es de que yo me pregunto, ¿qué harán tanto maldito charlatán que nos rodea en nuestra especialidad? Deben de estar en la cárcel, ¿no? Porque definitivamente este tipo de operaciones son las que dan más complicaciones. Y afortunadamente no se meten tanto en este tipo de cirugía, pero sí muchas veces la mala elección del paciente por 1000 razones, pero sobre todo el desconocimiento de cómo debe elegir al profesional que lo trate, es lo que lo lleva a caer en manos criminales. Pues felicidades. Muchas gracias.